En el edema macular diabético se define como el engrosamiento de la retina y edema que afecta a la mácula. Además, es la principal causa de disminución de agudeza visual en el paciente diabético y puede ocurrir en cualquier etapa de la retinopatía diabética. La prevalencia de la diabetes en México es de 12.6% pacientes están diagnosticados y 5.8% no están diagnosticados. Una prevalencia de 18.4% en la población mayor de 20 años padece diabetes, mientras que 31.7% desconocen su diagnóstico. Pacientes menos de 40 años, el 65.6% padece diabetes y mayores de 60 años el 18%. Bueno, el estudio de Wisconsin de evaluación de la retinopatía diabética en 25 años en pacientes con diabetes tipo 1 nos habla de que el adecuado control de la hemoglobina glucosilada puede retrasar la progresión de la retinopatía diabética. Esto lo hicieron comparando un grupo de pacientes que estaban medicados con metformina y otro grupo de pacientes que tenían un control estricto de su glicemia a base de insulina. Y pues les fue mejor a los pacientes que estaban tratados con insulina, pero que tenían un control metabólico adecuado. En cuanto a la incidencia del edema macular diabético, en diabetes mellitus tipo 2, 10% de los pacientes padecen edema macular al momento del diagnóstico y a los 15 años 15% desarrollan el mismo. En cuanto a su fisiopatología, hay tres componentes muy importantes, que es la hipoxia, la hiperglicemia y la inflamación. Todo empieza con una hiperglicemia. Entonces tenemos esta formación de cuerpos Amadori, que es una glucosa con una proteína. Esto es como por ejemplo una hemoglobina glucosilada. Esta tiene sus rutas metabólicas donde se desglucosila y la porción de la glucosa se metaboliza. Cuando estas rutas metabólicas se saturan, hay cúmulo de estos agentes Amadori y este cúmulo termina creando agentes finales de la glicación, que son agentes de estrés oxidativo. Entonces, estos agentes finales de la glicación llaman a la cascada de inflamación, que es liberación de citocinas proinflamatorias, activación de CPK quinasa. Entonces, aparte de estados de hiperglicemia altos, las rutas del metabolismo de la glucosa se desvían hacia la ruta del glicerol, que con aldosa reductasa se fosforila para formar sorbitol reductasa y no me acuerdo qué formar, pero con el sorbitol reductasa forma fructosa. La ruta metabólica de la fructosa es mucho más lenta y tiende más a acumularse, aparte que el NADP y NADA liberados de esa ruta metabólica activan la ruta de diacilglicerol que activa CPK quinasa. Y bueno, CPK quinasa ya sabemos que es una molécula proinflamatoria. En cuanto a la hipoxia, la barrera entre las células epiteliales de la barrera hematorretiniana interna están en la parte de los pericitos. Estos van a sufrir isquemia, hipoxia y en reacción a ello, por la liberación de endotelina 1 que fue activada por la CPK quinasa, estos pericitos se van a contraer, hay isquemia, hipoxia, por lo cual van a liberar factor de crecimiento vascular endotelial como un intento de compensar esa isquemia. Entonces, esta nueva formación de neovasos van a ser friables y muy sensibles, lo cual van a ser un gran problema y muy importantes en la fisiopatología. En cuanto a los factores de riesgo, en Diabetes Control Complication Trial nos habla de que la hemoglobina glucosilada elevada, la presión diastólica media elevada,
En cuanto a la retinopatía diabética, estas son sus clasificaciones. Leve, moderada, severa, muy severa, 2, 4, 1. Y retinopatía diabética con características de alto riesgo, que es neovascularización del... Bueno, esto es lo mejor en esta. Con características de alto riesgo, neovasos de disco en más de un tercio de disco, hemorragia vitreoperitoneana con neovasos de disco en menos de un tercio de disco, neovasos extrapapilares con hemorragia peritoneana o vítrea y retinopatía diabética avanzada, que esto es por desprendimiento de retina traccional, hemorragia vitrea muy extensa, glaucoma neovascular o tisis Wiley. En cuanto a la clasificación del edema macular diabético por la ETDRS, sabemos que es un engrosamiento retiniano dentro de 500 micras del centro de la fovea, exudados duros dentro de 500 micras del centro de la fovea, siempre que estén asociados a engrosamiento de retina adyacente, y engrosamiento retiniano en un área de disco, parte del cual se encuentra dentro del diámetro de disco del centro de la fovea. Cuando a la escala internacional de severidad del edema macular diabético, que fue hecha en el 2003 para simplificar la escala de ETDRS, nos dice que si hay edema o no hay. Y si hay, este va a ser leve, moderado o severo. Si es leve, el engrosamiento exudados duros, lejos del centro de la mácula; moderado, engrosamiento exudados próximos al centro de la mácula; y severo, engrosamientos que afectan el centro de la mácula. En cuanto a la clasificación por fluorangiografía, tenemos el edema focal, que es de parte de los microneurismas, y hay una extravasación de líquido o plasma, pero del microneurisma. Entonces, este se puede tratar con láser. El edema difuso, en la fluorangiografía, aparece un escape hiperfluorescente tardío de 2 diámetros de papila de afección foveal, y aparte es un sangrado de la red capilar perifoveal que no tiene un sitio en específico y por eso es esa apariencia difusa. Tenemos el macular multifocal, que se define como la presencia de varias áreas de difusión. Frecuentemente se confunde con edema macular difuso. Tenemos el edema macular mixto, que es aquel que tiene edema focal y difuso coexiste. Pues este es un ejemplo de edema macular difuso y este es un ejemplo de edema macular focal que parte de los capilares. Otro es el edema traccional, que puede surgir por una desprendimiento de vítreo posterior, membranas hiperretinianas, miopía alta, edema macular cistoide. Hay una atracción de la fobia que puede causar defectos del espesor parcial o total. Defectos parciales son pseudoquistes, pseudoagujeros o pueden ser agujeros completos. En cuanto a la clasificación del edema macular diabético propuesta por Kim, lo clasifica como difuso o esponjinoide, quístico, desprendimiento seroso subfoveal, tracción hialoidea posterior y desprendimiento traccional. En cuanto al difuso, tenemos áreas de baja reflectividad que nos sugieren la presencia de líquido aquí. Y aquí la tracción hialoidea posterior, que está traccionando retina, y aquí el desprendimiento hialoideo en alas de gaviota, pero vemos que no está traccionando retina. Sí, desprendimiento traccionando retina. Aquí está traccionando. En cuanto al edema espongiforme, hay un aumento moderado del grosor de la mácula, áreas de baja reflectividad en las capas externas de la retina, el edema cistoide o quístico, grandes espacios quísticos que ocupan el grosor de la retina, desprendimiento seroso subfoveal, zona hiperrefléctica de configuración fusiforme en el espacio subfoveal. Y hay un desprendimiento de neuroepitelio, puede presentarse aislado, con engrosamiento retinal espongiforme o quístico. Y la tracción hialoidea posterior sin desprendimiento de retina traccional o tracción hialoidea posterior con desprendimiento de retina. La hialoides posterior tracciona la mácula provocando un desprendimiento. Pues hay patrones del edema macular. Para el patrón tipo 1 corresponde a un edema difuso que
Hay rotura de la barrera hematorretinana, cuya etiología se encuentra más con zonas de isquemia que tratan de compensar con formación de nuevos vasos, aumento de citocinas, de pues, citoquinas proinflamatorias, de factor de crecimiento vascular endotelial. Y este tipo de edema no suele responder bien al adecuado control de la tensión arterial. En cuanto al tipo 2, corresponde a un edema macular que suele ser focal, multifocal. Encontramos que su etiología sobre todo está en la alteración de factores sistémicos del paciente, como la presión arterial. En este tipo 2 encontramos niveles variables de isquemia, y es esencial en el abordaje terapéutico un adecuado control de hiperglicemia, de tensión arterial, de la